Señor presidente, para ubicar el tema, sirve recordar que la tasa conocida como de comercio está básicamente establecida de dos formas diferentes, según las actividades. Por un lado tenemos las tasas fijas, que pueden ser bimestrales o anuales, según el caso, y por otro lado tenemos las tasas resultantes de aplicar una alícuota al movimiento económico declarado. A este segundo grupo involucra el tema que estamos tratando, es decir, las obligaciones de los contribuyentes en proporción al movimiento económico de cada periodo, para decirlo entre casa, un porcentaje de lo que mueven por bimestre. A su vez, estos porcentajes pueden ser diferentes en diferentes actividades, pero a una misma actividad, un mismo porcentaje. Hasta aquí todo parece lógico o bastante lógico. Podría opinar sobre distintos criterios de proporcionalidad y distintos criterios o mecanismos usados en distintos impuestos y en distintas tarifas. Pero para hacer más fácil el tema, simplifico aceptando que una misma actividad tiene un mismo porcentaje. Pagar un porcentaje equivale a decir, más vendo, más pago. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema son los mínimos. Es decir, se aplica la alícuota del rubro al movimiento declarado. Y si ese resultado es inferior a determinado valor igual, pago ese valor. Es lo que se conoce como mínimo, aunque según para quién, los mínimos no son tan mínimos. Esa contradicción es lo que yo intento explicar. Antes dije, más vendo, más pago. Resulta que cuando aplico el mínimo, tengo que decir, menos vendo, pago igual. Repito, más vendo, más pago, no parece compatible con menos vendo y pago igual. Para decirlo fácil y rápido, se perjudica al más chico, al más pequeño, y también se perjudica al que le fue mal en ese periodo. Por eso, pensando en favorecer a los más chicos y a los que les fue mal en ese periodo, es que propongo este proyecto. No pensé en otra cosa cuando lo presenté, es una cuestión de concepto. No corresponde exigir más esfuerzo al que menos puede. De todas maneras, en comisión hubo interés en conocer detalles numéricos, fundamentalmente del impacto en los recursos municipales que esto causaría. Me parece bien conocerlos, no porque eso condicione mi idea respecto de los mínimos, pero sí para analizar de qué manera se compensa ese menor recurso de alguna manera que no afecte al más débil. Trabajamos sobre los datos reales del segundo bimestre del año 2015. Se trata de un padrón de 1.363 contribuyentes, donde 347, o sea el 25,46%, no pagaron y no les cobramos. Por lo tanto, no tenemos información para calcular esa eventual reducción. De los 1.016, o sea el 74,54%, que sí pagaron la tasa, 175 corresponden a tasa fija y 841 con alícuota. De esos 841, 525 pagaron el mínimo y 316 más que el mínimo.
Calculando sobre ese padrón cuánto se recaudaría en menos de no aplicarse el mínimo, da un resultado aproximado en menos de 71.822. Sobre un total, según diferencias entre las ejecuciones de abril y junio. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en junio es cuando venció el segundo bimestre del 2015, es de pesos 1.199.513,01, el total del periodo. La verdad que tantos números, presidente, lástima que no sirven ni para hacer dulce, ¿no? Porque con tantos números sí servirían para hacer dulce. Pasamos en limpio. 525 contribuyentes se verían beneficiados con esta medida. Se recaudaría unos 72.000 pesos menos, lo que fácilmente se puede compensar con solo el 5% del 25% que no paga. Siempre hablando en números redondos, es decir, que con la quinta parte de los que no pagan podríamos beneficiar a 525 pequeños contribuyentes. Además, con un sistema más proporcional, le abrimos las puertas de las posibilidades a contribuyentes que quieren y que no pueden pagar. Como comentario adicional, debo decir que de los números analizados tenemos también la impresión, o al menos la tengo yo, de que existen casos irrisorios en cuanto a montos declarados, los que de ser verificados seguramente redundaría en una mayor recaudación que superaría con creces lo que se reduce a los más chicos. Estos son los argumentos y los datos que he podido aportar. Nada más, señor presidente, y gracias.